sujeto, individuo, persona con derechos y deberes. Subjetividad es la percepción y valorización asociada a la incorporación, emociones y sentimientos. Identidad, construcción de rasgos y características que moldean un patrón de comportamiento. Cordial saludo, mi nombre es Luz Patricia Quintero, estudiante de Psicología, en esta ocasión para sujeto, comunidad e interacción social. Grupo 5, octubre 7 del 2018, barrio Santa Lucía, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá. Me encuentro aquí con Juan Gabriel Montero, profesional en administración pública, especializado en la pedagogía humana, especializado en unos procesos pedagógicos, entre otros. Catedrático en la Universidad Minuto de Dios, 1998-1999. Catedrático en la Universidad Corporación Tolima, 2001. Catedrático en la Universidad Antonio Nariño, 2001. Catedrático en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, 2001, 2004, 2005 y 2006. En la actualidad se desempeña como... Actualmente soy gestor socioeconómico del Instituto de Desarrollo Urbano. Bueno, Juan Gabriel, vemos que la mayor parte del tiempo de sus actividades ha estado en relación con el sujeto, con la comunidad, con la interacción social. Bueno, Juan Gabriel, desde ese punto de vista, para usted, ¿qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, como administrador público y administrador de empresas, tenemos claro estos temas debido a que son objeto de estudio de nuestra profesión. Entendemos como sujeto aquel ser compuesto por partes físicas y mentales. Allí encontramos, por ejemplo, lo que es el consciente o el yo. También encontramos el inconsciente o el ello y el superyo. Pero ese ser, más allá de eso, más allá de esas cualidades o capacidades o características físicas o mentales, es un ser pensante, un ser que busca siempre la explicación del objeto del conocimiento. Y es a raíz de eso entonces que desarrolla toda una capacidad racional. Su raciocinio va a explicar a través del conocimiento relativo que tiene del contexto donde él se ha desempeñado, se va desarrollando o se está desarrollando o a futuro se va a desarrollar. También es un ser social porque interactúa con sus comunidades, interactúa con sus semejantes y con otros seres, y de esto, pues digamos, aprende, desarrolla más conocimiento. También es un ser cultural, porque desde su formación temprana y a lo largo de su vida desarrolla parámetros axiológicos para el desarrollo de su vida y para su forma de actuar. Igualmente, hay algo importantísimo, y es que él se desarrolla en un ámbito del lenguaje. En ese ámbito del lenguaje, este ser desarrolla conceptos que van más allá del simple significado de las palabras. Y es importante trabajar este tema del lenguaje porque a medida que uno cambia de comunidades, de grupos, encuentra que ellos con las mismas palabras, las mismas frases, tienen otro significado. Y es así como hablamos del significante de los conceptos, no el significado. Muchas veces encontramos el significado en diccionarios, pero tenemos que ir más allá. Cuando en el contexto de lo que se está comunicando, lo que se está hablando, el lenguaje, que además no es solo escrito, sino también verbal y además corporal y además de proximidad, estos lenguajes tienen dentro de ese contexto unos significantes especiales. Es en cuanto al sujeto que se forma a través de un proceso de subjetividad para un ser convertirse en sujeto. La subjetividad nosotros la entendemos como la interiorización de la realidad
un contexto que tiene diferentes dimensiones, dimensiones económicas, científicas, tecnológicas, culturales, políticas, ambientales, sociales y hasta organizacionales. Es más, hasta el tema del pragmatismo y la experimentación son dimensiones que tienen que ver con el proceso de subjetividad. Es allí donde, por ejemplo, en el área económica encontramos que las estructuras de producción racionalizan el conocimiento para atender necesidades ilimitadas que tienen los individuos en una comunidad. En el caso de la ciencia y la tecnología, cómo el desarrollo de procesos o procedimientos se hacen de manera racional para ahorrar esfuerzos, tiempo, y lo mismo en el tema científico, cómo a través del desarrollo de la ciencia se busca generar nuevo conocimiento. En temas políticos también encontramos que la subjetividad aterriza como el manejo del poder en las diferentes comunidades, en los diferentes países, en las diferentes repúblicas, se desarrolla ese manejo del poder, de dónde surge, cómo se fundamenta y cómo se ejerce el poder en esas comunidades. También el tema ambiental es importante, es una dimensión importante, y así vamos encontrando. El tema, por ejemplo, ambiental es cómo se juega con las problemáticas que se tienen y la responsabilidad que se tiene frente a esas problemáticas ambientales. El tema organizacional no escapa, es una dimensión importante en el proceso de subjetividad. Y el área social también es importante, las relaciones de los diferentes grupos, cómo hacen que el individuo empiece a generar conocimiento. Todo esto a través de la interacción hace que se desarrolle un proceso de explicación de la realidad en el sujeto, a través de las capacidades que él tiene para percibir, interactuar, para generar juicios, para argumentar y tomar posiciones frente a ese conocimiento. Ok, para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan a consolidación de la comunidad? Bueno, los procesos de subjetividad surgen día a día en el desarrollo del individuo, desde que nace, con sus características que habíamos hablado, físicas y mentales, que vienen, digamos, algunos aspectos natos allí en el ADN, pero además en su experimentación día a día de la vida se enfrenta a situaciones que le generan conocimiento, y es ese proceso por medio del cual esa subjetividad transforma al ser en sujeto. Pasa de un simple ser a tomar posición frente al objeto de conocimiento y desarrollarlo, para interpretar la realidad que ha vivido, que vive, y por eso cada sujeto es diferente a otro y podemos hablar de una identidad única para cada ser. Esos son el proceso de subjetividad aporta a la consolidación de las comunidades, porque genera un sistema de subjetividades compartidos entre los grupos poblacionales, y es allí pues donde comparten una realidad vista con sus puntos de vista. Ok, muchas gracias. Para usted, en su comunidad, ¿existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos? Claro, son muchos los lugares, y más que lugares yo hablaría de los espacios. Encontramos, por ejemplo, el hogar, las instituciones educativas, la vecindad, los espacios para el deporte, encontramos los espacios para el entretenimiento como los cines, como los parques, encontramos los espacios comerciales donde se desarrollan las actividades mercantiles, encontramos los medios de comunicación que también son espacios de interacción social, donde a través de transmisión de información interactuamos permanentemente. Incluso podemos hablar de espacios que necesariamente no son físicos. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de las redes sociales y hablamos del ciberespacio. Esos también vienen siendo espacios de interacción social. ¿Por qué crees que en esos espacios se crea este proceso? Interesante pregunta. En el hogar, por ejemplo, la interrelación de los miembros de la familia va generando los marcos axiológicos, los valores, los principios, las costumbres, las tradiciones que tienen las familias. Asimismo pasa en la vecindad. En la vecindad encontramos que los individuos se relacionan con unas pautas de comportamiento para desempeñar roles sociales, y es su entendimiento de qué rol social desempeñan los grupos en las comunidades el que le dirige cómo pensar, cómo racionar, cómo
jugar un papel allí en esa sociedad. Y igualmente pues encontramos los otros espacios, como por ejemplo los comerciales, el oferente, el demandante, que son fuerzas de mercado, ¿cierto? Interactúan permanentemente y tienen unos valores como el compromiso, el respeto, la responsabilidad, por ejemplo, para pagar las deudas, y así sucesivamente generan unos marcos axiológicos que son los que interiorizan al individuo para el desarrollo de sus relaciones. De acuerdo. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de construcción del sujeto, de la subjetividad y de la identidad? Bueno, indudablemente el territorio es un espacio de organización social donde individuos interactúan, pero no olvidemos, porque a veces dejamos ese tema del territorio solo para localizaciones espaciales, y me gustaría que abramos y seamos más flexibles pensando también en lo que hablábamos del ciberespacio, como también una posibilidad de territorio digital donde también interactúan los individuos. Pero hay teorías diversas del manejo de los territorios. Hay teorías que van de la conformación de las regiones, las provincias, la vecindad, la nación, el país, y todo esto tiene que ver con unos elementos básicos de ordenamiento organizacional, de manejo de poder, de respeto hacia los demás, y en sí de la generación de valores, principios, costumbres y tradiciones que desarrollan las comunidades o los grupos de individuos. Eso hace generar marcos referenciales de formas de pensar de cada individuo, que lo lleva a desarrollar diferentes roles sociales. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Como ya lo hemos explicado, los territorios son generadores, son espacios sociales donde se desarrolla la interacción, y la interacción es la que permite generar más conocimiento, las discusiones, las charlas, la experimentación del individuo, la corroboración de hipótesis que él mismo se hace, de juicios que él mismo se hace con otros individuos, los llevan a pensar y a compartir posiciones y puntos de vista de la vida, de la realidad, y entonces están relacionados netamente territorio con subjetividad. El territorio permite el desarrollo de la subjetividad como proceso de formación de los referentes del individuo para convertirse en de ser a sujeto. Okay. Bueno, esta pregunta tiene que ver con lo que ya nos habías contado anteriormente, pero pues quisiéramos que profundizaras un poco más. ¿Cree usted que los procesos de construcción del sujeto y subjetividad e identidad son productos de los medios masivos de comunicación y de consumo? Sí, indudablemente los medios de comunicación inciden en las formas de pensar de las poblaciones, de las comunidades. La forma como se desarrollan estos medios de comunicación masivos, como la radio, la televisión, la prensa, y ahora, como les comento, a nivel digital también, en el ciberespacio encontramos muchos medios de comunicación, los mismos mailing, los mismos mensajes comerciales de las empresas generan en los individuos formas de pensar, y aquí encontramos procesos de aculturación, inculturación, y sucesivamente encontramos formas de transmisión de conocimientos y por tanto formas de puntos de vista diferentes sobre una misma realidad. Lo que pasa es que, como explicaba, la realidad es compleja, la realidad tiene múltiples dimensiones, n dimensiones, que tenemos que ir evaluando poco a poco, y ahí es donde el proceso de subjetividad lo que hace es poner un tico para que el individuo tome posiciones frente a esa realidad. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Claro, el contexto social es la interacción de los individuos en todos sus ámbitos, como hemos hablado en los diferentes espacios que ustedes han llamado territorios. Estos espacios de relación son los que generan interacción, y me vuelvo un poco repetitivo al decir que la interacción es la que permite que el individuo experimente sus conocimientos y retroalimente esos conocimientos para tomar posiciones marcadas frente a esa realidad. Bueno, ¿considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aparta la
comprensión de grupos sociales del ser, así como estos reconocimientos generan procesos de identidad. Sí, claro. El manejo de las minorías es un poco complicado. Sugeriría que no puede ir más allá del reconocimiento y del respeto, por ejemplo, por las diferentes religiones, las diferentes etnias y los diferentes puntos de vista, porque, por ejemplo, en nuestros órganos colegiados de manejo de poder, como Congreso, Senado, Cámara, asambleas, consejos municipales, también encontramos diferentes puntos de vista que deben ser respetables, pero teniendo en cuenta que no debemos alinear a los grupos minoristas. Muchas veces, por querer favorecer a los grupos minoristas, entonces también vamos a irrespetar las generalidades. Yo creo que el reconocimiento de grupos minoristas es el reconocimiento a la diversidad que debe existir en las comunidades, pero no ir tan allá para entonces favorecer a unas pocas minorías en contra de los intereses generales de las mayorías también. Muchas gracias, Juan Gabriel, por su participación y colaboración en este proceso, y espero que esto nos sirva de gran ayuda. Gracias y muy amable. Me despido. Para ustedes, Luz Patricia Quintero, estudiante de psicología.